Muy bien, hermanos, estamos entonces en el tema número 11 en esta serie del estudio de la Biblia, que le hemos llamado así, es decir, para llamar la atención, ¿no? El libro que nadie conoce, pero podemos conocerlo, por supuesto, para eso estamos estudiando. En este momento vamos a estudiar las tres últimas reglas, la regla 13, 14 y 15. Son un total de 15 reglas del estudio bíblico. Miren, estamos en el tema 11, ya hemos estudiado 10 anteriores y cada semana seguimos. Además están en YouTube, están allí, ustedes lo pueden volver a estudiar. La regla número 13 dice lo siguiente: nunca construya una doctrina, nunca base una doctrina sobre un solo versículo o pasaje. A veces hacen eso y se comete un error muy grande porque se quiere construir todo un edificio doctrinal en base a un solo versículo o a un solo pasaje. Y aquí hay un principio muy importante que vamos a ver. Lo llamamos el principio de la confirmación. Lo que Dios hace siempre lo confirma, aún también en su propia palabra. Dios no pone una doctrina entera sobre un solo versículo. Por eso es importante entender eso, ¿no? Todo lo que Dios hace siempre lo confirma. Y aquí mencionamos un asunto práctico, miren, algo muy práctico. Si un joven cristiano quiere llegar a casarse y está pensando en una hermana, entonces la pregunta de este joven va a ser: ¿cómo sé que ella es la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta es la confirmación de Dios. Dios le va a mostrar a este joven en cuanto a ella, si es que es la que Dios tiene preparada, porque eso es cierto, Dios prepara a alguien para mi vida. Dios va a confirmar, no de una sola manera, sino de varias maneras. Por ejemplo, en cuanto a su misma conducta espiritual, es uno, ¿no? En segundo lugar, algo bien importante, la opinión de los padres de él. Los padres, aunque ahora a los jóvenes les parece que los padres no saben nada, pues están bien equivocados. Los padres saben mucho más por el transcurso de su experiencia de muchos años. Y un padre, una madre, cuando conoce a alguien que se quiere casar el joven, el padre, la madre dirán: me parece muy bien. De repente dicen lo contrario. Muy importante. La opinión de otros hermanos que tengan sabiduría o también del pastor. Dios confirma su voluntad de varias maneras, no por un solo lado. Y ese es el principio bíblico de la confirmación que Dios hace. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el juicio que hacían los jueces de Israel, siempre el juicio era bajo 2 o 3 testigos. Nunca podían tomar el testimonio de una sola persona, siempre mínimo 2 y hasta 3 testigos. Así que en la palabra de Dios es igual, nunca un solo versículo para construir una base doctrinal. Siempre va a haber 2 o 3 pasajes por lo menos cuando Dios quiere darnos una enseñanza dentro de su palabra. En el tiempo de la tribulación, Dios pondrá 2 testigos de su palabra, el mundo entero los verá. Miren el número, no 1, sino 2 testigos. Y si uno estudia quiénes son, van a ser Moisés y Elías en la tribulación. Aún en la resurrección del Señor Jesús hubieron 2 ángeles como testigos, no un solo ángel, hubieron 2 ángeles, testigos celestiales de la resurrección corporal del Señor Jesús. Deuteronomio 17:6, ahí está, ¿ve? Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Muy importante. Ahora en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5:19, referido a los ancianos, es decir, los ancianos dentro de la iglesia, no de edad, sino los que tienen un liderazgo espiritual, que también se le llama pastores o ancianos. Contra el anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Si alguien quiere acusar
a un anciano, a un pastor, no admitas acusación si es una sola persona la que quiere acusarle. Fíjense, también en el Nuevo Testamento, ¿no? Sino 2 o 3 testigos. Aquí también, esta es la tercera vez que vengo a vosotros, dice el apóstol Pablo, en la boca de 2 o de 3 testigos constará toda palabra. Y entonces es el mismo principio dentro de la Biblia. Pongamos un ejemplo. Hay unas supuestas lenguas de ángeles, 1 Corintios capítulo 13, ahorita leeremos ese versículo, los que hablan de ese fenómeno milagroso, supuestamente, ¿no? De hablar en lenguas. Y es cierto que hubo lenguas milagrosas, es decir, los creyentes el día de Pentecostés, como testimonio milagroso de Dios mismo, los creyentes reunidos en el aposento alto hablaron en lenguas, es decir, en idiomas diferentes que ellos no sabían hablar. Eso es hablar en lenguas, ¿no? Y los que estaban ahí de visita eran miles de personas, judíos venidos del mundo entero, les escuchaban hablar cada uno en su idioma. A pesar de que las personas que hablaban la lengua no sabían hablar ese idioma, pero era algo milagroso, las lenguas. El día de Pentecostés, no el día de hoy, pero el día de Pentecostés. Entonces algunos han sacado esa doctrina de decir, yo hablo no solamente las lenguas como Pentecostés, también yo de parte de Dios, yo y nosotros hablamos lenguas de ángeles. Ahora, ¿de dónde sacan esta supuesta enseñanza? Está en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, de ahí sacan. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que pudiese traspasar las montañas y no tuviera caridad, nada soy. Ahora, en realidad aquí hay dos errores juntos en un solo versículo. Hay la interpretación equivocada, es decir, que los creyentes pueden hablar lenguas de ángeles. Por un lado, es un solo versículo. Eso es lo que acabamos de decir. Nunca construya una enseñanza, una doctrina sobre la base de un solo versículo. No hay ninguna otra parte en la Biblia que mencione lenguas de ángeles. Por ahí está mal. No se puede enseñar doctrina sobre un solo versículo. Pero también hay otro problema acá. Lo que está mencionando son hechos imaginarios, porque está diciendo, ¿no? Y si tuviese toda la fe de manera que pudiese traspasar las montañas. Y eso es, lógicamente, nadie lo ha hecho ni lo hará, ¿no? Le decirle a la montaña, muévete de aquí y la montaña se va a mover. En realidad sí se podría si tuviera suficiente fe. El Señor Jesús lo dijo, pero nadie lo ha logrado nunca, ¿no? Entonces, todo lo que está mencionando aquí es imaginario. Si yo hablara lenguas de ángeles, es un hecho imaginario. Entonces ahí hay un doble error de tomar un solo versículo aislado y otro error de tomar un hecho que supuestamente nada más. Sí, incluso más abajo dice el versículo, si entregara mi cuerpo para ser quemado. Así que hay una serie de enseñanzas que son suposiciones. Si yo hiciera esto, si yo hiciera el otro, ¿no? Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, nadie puede entender todos los misterios. Pero si yo entendiese toda la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay un doble error allí. Ese es un ejemplo. No construir doctrina sobre un solo pasaje. Nunca podemos hacer eso. Pasamos a la siguiente regla, regla número 14. Cuando encuentre un pasaje que no entiende, nunca viole los principios del estudio bíblico. Ya hemos estudiado, ¿no? 15 principios del estudio bíblico. Encontramos un pasaje que no lo entendemos. Entonces, lo que hay que hacer es pedir a Dios sabiduría para entenderlo. Y a veces hay que esperar simplemente porque no logro entenderlo. A veces encuentro a alguien, algún pastor, algún maestro que me lo aclare. Entonces entenderé.
A veces aún así, a veces el pastor o el maestro va a decir, yo tampoco lo entiendo, lo siento mucho, pero no te voy a engañar porque yo tampoco entiendo ese pasaje. ¿Qué debemos hacer? Simplemente esperar. Nunca viole los principios del estudio bíblico en este caso. Porque puede ser que usted aún no esté listo para recibir lo que Dios quiere mostrarle. Claro, hay pasajes bíblicos que uno necesita mayor madurez espiritual para entenderlo. Porque la vida cristiana es un sentido de crecimiento muy semejante al crecimiento natural de cualquier persona. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aún utiliza la palabra criatura. ¿A quién le llamamos criatura? A un bebé, ¿no? A un bebito, la criatura. Entonces dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el creyente comienza su vida en Cristo, todavía con un bebé en Cristo, un bebé espiritual. Y va a ir desarrollándose, lógicamente, va a ir creciendo espiritualmente, por supuesto, ¿no? Pero eso va a tomar cierto tiempo, el crecimiento espiritual toma su tiempo. Igual que una persona para llegar a la adolescencia, pues tiene que pasar 12 años, ¿no? Por lo menos, si no, no es un adolescente, todavía es un niño. Tiene que pasar 12 años. Igual, para que un creyente pueda crecer y entender con mayor profundidad la Biblia, tiene que pasar un poco de desarrollo en su vida cristiana. Así que lo que no entendemos al principio, puede ser que puede ser que usted todavía no esté listo para recibir lo que Dios quiere mostrarle. Cuando tenga mayor madurez, usted va a lograr entender esa enseñanza de la Biblia. Esto lo observamos, por ejemplo, así fue en el caso de los 12 apóstoles. Fue así. Encontramos en el libro de Juan, llegamos a Juan capítulo 16, estamos en la última cena y el Señor les habla ahí largamente, varios capítulos en Juan. Es la última noche que Jesús está con ellos y después de eso lo capturaron y lo crucificaron. En la última noche que les está hablando han pasado como 3 años y medio enseñándoles y Jesús les va a decir lo siguiente, que todavía no podían entender varias cosas. Así se los dice. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Y es la última noche con ellos. El mejor maestro del mundo. Y después de ese tiempo le dice, miren, hay cosas que necesito enseñarles, pero en este momento todavía no lo pueden entender. Y entonces, pero les dice lo siguiente, ¿no? Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará el Espíritu Santo. Y las cosas que han de venir os hará saber. Bien, yo me voy. Y hay cosas que ustedes aún no entienden, ni podrían entender en realidad. Una de esas cosas era la iglesia, el misterio de la iglesia. La iglesia fue algo que no estuvo revelado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla por todos lados del reino del Señor en Israel. Y la iglesia, aunque está allí, porque ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en Cantares está la iglesia, Cristo con su esposa, la iglesia. Ahora lo sabemos, pero en ese tiempo nadie lo entendía porque no fue revelado de una manera clara. La iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento. Y si el Señor les hablaba a los 12 apóstoles, mire, va a surgir un nuevo pueblo que Dios formará en medio de los gentiles. Y ellos no iban a entender ni la primera palabra de lo que sería la iglesia. No estaban preparados para entenderlo todavía. Por eso Jesús le dice, aunque yo les explique, no lo entenderán, pero va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él será vuestro maestro. Él, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y así fue, porque el Señor Jesús regresó al cielo, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Y vino todo ese periodo, ¿no? de bastantes años en que el Espíritu Santo efectivamente les enseñó a ellos las cosas nuevas, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento de Dios, el pacto de gracia. El Espíritu Santo les enseñó y les guió y inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, que no existía todavía, ¿no? Entonces, miren, en el mismo caso aún de los apóstoles, estaban inmaduros para entender algunas cosas. Ni aunque Jesús les explicara, no lo entenderían. Entonces, con mayor razón en el caso de nosotros, a veces no vamos a entender algún pasaje o alguna enseñanza. Bueno, a veces entendemos, pero no lo creemos. Eso sucede también. A veces entendemos lo que está escrito, pero somos incrédulos. Lo entendemos, pero no queremos creer lo que Dios dice. Pero entonces, si vamos bien en el camino del Señor y vamos madurando, entonces uno por fin lo entiende y dice, pero ¿cómo fue que no lo entendía antes? Porque ya ha desarrollado su madurez en relación a Dios, ¿no? Es un asunto de madurez espiritual. También en Hebreos 5 dice así, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois perezosos para oír. Y acá hay otro problema. Si uno no quiere aprender también, ¿no? Y el Señor de frente, como siempre Dios habla directamente, y Dios nos llama perezosos, por cuanto sois perezosos para oír, perezosos para leer la Biblia, perezosos para estudiar la Biblia. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, bueno, tú ya tienes 5 años de creyente, ya deberías saber bastante más de lo que hasta ahora has aprendido, ¿no? Eso está diciendo. Tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. La leche espiritual todavía. Han pasado 10 años y el creyente todavía necesita leche espiritual. No puede ser. Pero ¿cuál es la razón? Es mi falta de interés para estudiar la palabra de Dios. Ese es el problema, ¿no? Aquí tenemos en nuestra iglesia clases de discipulado, bueno, aunque estos meses no ha habido por la cuarentena, pero tan pronto como podamos reiniciaremos, ¿no? El discipulado básico, el discipulado 2 y también la escuela pastoral. Y todo hermano puede estudiar. Ahora, si el creyente no quiere estudiar, ¿qué más se puede hacer? No se puede hacer nada, ¿no? Pero si uno pone de todo su corazón para aprender la palabra de Dios, uno se va a desarrollar. Uno se va a desarrollar bastante en su palabra. También Primera de Pedro, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. El crecimiento viene únicamente por la palabra de Dios. Por ella viene la palabra de Dios. Ahora, lo recomendable, hermanos, siempre es esto. No tome leche procesada. Existe la costumbre de ir al internet, todo viene por internet, ¿no? Entonces, existe la costumbre. Los hermanos entran a internet y al primer predicador, que salen como 10,000 predicadores en internet, pero entonces ve un predicador que parece interesante y el hermano se mete a escuchar esa predicación y no sabe que le están hablando doctrinas que no son de la Biblia. Por ejemplo, muchos se equivocan con los adventistas del séptimo día y piensan que eso es la enseñanza de la Biblia. No. De la misma manera como los mormones y los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día también son una secta falsa. Pero muchos se confunden con ellos porque van al internet y escuchan un montón de predicaciones sin saber qué es lo que están aprendiendo. Ahora, lo que usted debe hacer, hermano, en vez de entrar al internet, abra su Biblia y no tome leche procesada de allí. De frente vaya a la palabra de Dios. Deje que Dios le hable de frente a usted. ¿Cómo? ¿De qué manera? Abra su Biblia y lea su Biblia de frente. Vaya de frente con Dios. Eso es.
la leche espiritual de la palabra de Dios. Lo más recomendable siempre. Vaya de frente a la Biblia. Ahora, muchos ponen la excusa, no le entiendo. No importa que no le entienden. Tome la leche, ya se va a digerir poco a poco. No se preocupe de que no la entienda hoy día, como estamos diciendo. Más adelante lo entenderá. No tome alimentos procesados, sino vaya de frente a la leche de la palabra de Dios, en la Biblia, directamente. La última regla que vemos hoy día, la regla número 15. No hay contradicciones en la Biblia, hay aparentes contradicciones. Aparentes contradicciones. Y en realidad, cualquier persona que es incrédulo va a encontrar, mira lo que dice acá, esto, que por acá y por allá. Pero la Biblia no tiene contradicciones, en apariencia son contradicciones. Y eso vamos a ver un ejemplo muy claro en este momento. Un clásico ejemplo de esto de aparentes contradicciones es la diferencia de años que hay entre Hechos 13 y Primera de Reyes capítulo 6. Vamos a ver este ejemplo que nos va a sacar de toda duda. Hace algunos años, bueno, hace ya como 30 años, pero la primera vez que alguien me enseñó este ejemplo, y yo pensé, cuando vi este ejemplo, yo dije, nunca más voy a dudar de cada palabra que está escrita en la Biblia, nunca más. Si esto es así, quiere decir que es cierto, la Biblia no contiene contradicciones. A veces parecen ser, pero no lo son. Y vamos a verlo aquí. En Primera de Reyes capítulo 6, como decimos, ¿no? Hay una diferencia de años aparentemente entre Hechos 13 y Primera de Reyes 6. Leemos en Primera de Reyes, y fue en el año de 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, él comenzó a edificar la casa de Jehová. Aquí hay una cuenta de los años empezando desde el Éxodo, cuando salieron de Egipto los hijos de Israel, ¿no? Y dice que acá dice que transcurrieron 480 años desde el día que salieron de Egipto hasta el término del 3er año de Salomón. En el 4º año del principio de Salomón, no en realidad son 4, sino 3, porque solamente menciona el principio del 4º año, ¿no? O sea, son 3 años. 480 años. Ahora, veamos en Hechos una cuenta de años diferente en apariencia. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Claro, este es el Éxodo, ¿no? Menciona la salida de Egipto. Y por espacio como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo las 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Empieza la cuenta aquí en Hechos, 40 años en el desierto. Y después de esto les dio jueces como por 450 años hasta el profeta Samuel. Miren, ¿no? Primero 40, luego 450, el tiempo de los jueces. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 más 450 más otros 40, el tiempo de Saúl. Y quitado aquel, les levantó a David por rey. Y aunque Hechos no lo menciona, pero sí en el Antiguo Testamento, David 40 años como rey. Y recordemos que el pasaje de Primera de Reyes está mencionando en el inicio del 4º año del rey Salomón, ¿no? Entonces ahí podemos hacer la suma de los años. Es contado entonces el periodo desde la salida de Egipto hasta el inicio del 4º año del rey Salomón. El 4º año no se cuenta porque es el inicio del 4º año, se cuentan 3 años.
Ahora, sacamos la cuenta de los años que están en el libro de Hechos. El Éxodo, 40 años. El periodo de Jueces, 450 años. Ahí menciona lo que acabamos de leer. El reino de Saúl, 40 años. El reino de David, 40 años. El inicio de Salomón, los 3 primeros años, 3 años. Total de años que se menciona en Hechos, 573 años. Muy bien. Desde la salida de Egipto hasta el inicio del 4º año de Salomón, 573 años contabilizados en el libro de Hechos. Pero según Primera de Reyes, no son 573, sino 480 años. Entonces, según Primera de Reyes, 480. Según Hechos, 573 años. Hay una aparente contradicción, hay una diferencia de 93 años. Y los que quieren acusar a la Biblia dicen, ya ves. ¿Qué te parece? Ahí está. ¿Cómo vas a decir que la Biblia es sin equivocaciones? Porque ahí está la contradicción. Cualquiera que quiera atacar a la Biblia va a mencionar esto. ¿Cuál es la explicación? Algo sumamente sorprendente. Hay una explicación que nos deja con la boca abierta, en realidad, la explicación. ¿Y cuál es? El libro de Hechos cuenta los años históricos, ¿no? Los años calendario, exactamente, 573 años. Pero en cambio, el libro de Primera de Reyes está registrando solamente los años que cuentan en la mente de Dios. Para Dios han desaparecido 93 años de la historia de Israel. Dios cuenta esos 93 años como años muertos por la rebeldía de Israel. Y es por eso que en el libro de Hechos Dios mismo pone la diferencia. Dios mismo lo registra en su palabra. Dios registra en Hechos 573 años y en Primera de Reyes 480 años. Para que nosotros entendamos que 93 años, los años de rebeldía de su pueblo, Dios los quita del calendario y los cuenta como años muertos. Esa es la explicación. Ahorita vamos a ver en detalle. ¿No pasa algo también con nuestra vida, hermanos? Si me aparté yo de seguir al Señor por 7 años, son años muertos, los años que yo me aparté de la comunión con Dios. Años muertos. Ese es el mensaje que hay en una aparente contradicción. Dios no los toma en cuenta esos 93 años de la rebeldía de Israel. Son los siguientes. Ustedes pueden buscarlos en la Biblia, no habrá tiempo, pero les voy a mencionar aquí. Y esto también queda grabado en YouTube, no se preocupen. De nuevo lo pueden estudiar porque está grabado en YouTube. Lo pondremos hoy día en la noche. En Jueces 3, versículo 8, son 8 años de rebeldía de Israel. En Jueces 3:14 son 18 años. En Jueces 4:3 son 20 años de la rebeldía de Israel. En Jueces 6:1 son 7 años. En Jueces 13:1 son 40 años. Con toda exactitud están allí esos años de la rebeldía de Israel. Total de años de rebeldía, 93 años. Con toda exactitud. Y es por eso. Esa es la explicación. En lugar de que esto sea una contradicción, bueno, si el incrédulo quiere atacar a la Biblia, dirá, ahí está, ¿ves? ¿Cómo crees tú en una mentira? Como acá dice 573 y acá dice 480 años. Eso no es cierto.
y nosotros que somos hijos de Dios lo entenderemos. Por eso les digo, cuando hace años el pastor Jeff Adams, en el año 90 por ahí, yo recibí esta enseñanza del pastor Jeff Adams. Cuando lo entendí, dije, nunca más voy a dudar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Una aparente contradicción. ¿Cuál es el mensaje? Es increíblemente extraordinario. Dios ha quitado del calendario los años de rebeldía de su pueblo Israel. Qué maravilloso es el Señor en mostrarnos de esta manera su palabra, ¿no? Muy bien, terminamos ahí en este momento, porque tenemos todavía para el momento del bautismo. Vamos a orar, les invito a orar un momentito. Señor, te damos las gracias por tan maravillosas cosas que encontramos en tu palabra. Algo que parece una completa contradicción, no lo es, sino que allí hay un mensaje extraordinario tuyo, como acabamos de verlo, Señor, Padre Santo. Y con tanta razón tú dijiste, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Ni un pedacito de una letra de lo que está escrito en la Biblia está equivocado, Señor. Gracias por entenderlo, te damos. En el nombre santo y amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.